tema es, yo lo quiero en grande. Bueno. No estaría pudiendo mandar a pantalla completa esto. Con F5, ¿no? F5 no me actualizó. Porque estás en online. Claro, ese es el tema. Ahí va. Ahora sí, ¿no? ¿Lo ven en grande? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar de la elasticidad de los precios. Elástico. Cuando decimos elasticidad, lo primero que imaginamos es algo de goma, algo flexible, algo sensible. ¿Qué le suena que puede llegar a ser la elasticidad de los precios? ¿Cómo relacionan precios? ¿Cómo se relaciona la variación de precios con respecto a otros precios? ¿Y cómo cambian? Claro. Claro, ¿cómo cambia la demanda respecto a esa variación de precios? Claro, muy bien, viene por ahí. Sería la relación de los precios y de la demanda, porque si todos más o menos, vamos a poner un ejemplo de algo que consumamos todos, consumiremos gaseosa, vamos a decir una marca Coca-Cola, todos compramos una Coca-Cola a 200 pesos, y si aumenta un 1%, sale 202 pesos, la seguimos consumiendo. Ahora, si una Coca-Cola aumenta 100 pesos, ya se va a 300. Entonces ahí lo pensamos dos veces. El tema sería eso. ¿Qué tan elásticos son los consumidores o qué tanto es la elasticidad del precio de un determinado bien frente a la elección de esos consumidores o ese conjunto de consumidores? Pero como dijeron ahí, no me acuerdo quién de todos dijo, pero no solo con los precios respecto a ese propio bien, sino vamos a ver con respecto a los precios de otros bienes, como pueden ser bienes sustitutos o bienes complementarios. Por ejemplo, en el caso de la Coca-Cola sería Fernet. El que toma Fernet se compra Coca-Cola. Y si una Coca-Cola se va a 1.000 pesos, sí. No sé si hay mucha gente que va a seguir tomando Fernet, quizás empiezan a tomar cerveza, vodka, otra cosa. Fernet con Manaos. Claro, y bueno, pero hay gente que no te lo toma con Manaos. No todos se acomodan tan fácil a los nuevos precios. Esa es la elasticidad precio cruzado. Muy bien, ahí pusieron en el chat, sorry, no lo estaba viendo el chat, ahí lo puse. Ahí están diciendo que hay gente en sala de espera, no sé sí, mira, justo entré a la sala de espera, y vi que hay 3, estaba viendo eso, ahí me dejo acá abierto la sala de espera a un costado y el chat acá abajo. Ahora sí, somos 49. Perdón por los 3 que estaban en la sala de espera, pero todavía igual no arrancamos. Me presento, mi nombre es Julián. Cualquier cosa me paran para preguntar. Recién arrancamos, compartimos Filmina y estamos hablando un poquito sobre la elasticidad de los precios y qué se nos ocurre que puede ser. Bueno, vamos a pasar a la primer Filmina, más o menos, ahora que estamos todos. Bueno, acá tenemos. Vamos a tratar de armar un poquito la definición. Mirá cómo se sacó el claro la flecha, no lo puedo creer. Loco me volví para acomodar esa flecha, chicos. Bueno, pero se entienden dónde va, ¿no? Ustedes, este es como armar el dibujo. Ustedes tienen que colocar la flecha donde va. Ahí está, uno más que estaba afuera esperando. Bueno. Esto es lógico, o parece lógico, porque después vamos a ver que no siempre es así. Pero nos dicen que si el precio de un bien sube, sabemos que entonces disminuye la cantidad demandada de este. Y que si baja el precio, aumenta la cantidad de bajada de este. Pero claro, lo que nos preguntábamos antes, ¿cuánto baja o cuánto aumenta esa cantidad según esa variación en el precio? Bueno, ahí entra el concepto de sensibilidad, ¿no? Que nos importa cuánto hace cambiar la preferencia del consumidor
ese cambio en el precio. Como decíamos recién, aumenta mucho el precio de la Coca-Cola y está bien, ahí había un consumidor que tiene la elasticidad precio muy flexible y dijo, yo lo preparo con Manaos directamente, no le importó nada. Bueno, no todos los consumidores son así, no todos tienen la misma curva de elasticidad y ahí vamos a ver que también depende de la renta de cada uno. Después vamos a ver la relación también de la elasticidad del precio con respecto a la renta, pero bueno, eso lo dejamos para la filmina más adelante. Ahora lo importante es esta última parte, que acá nos dice, el concepto de sensibilidad está relacionado con la pendiente de la curva de demanda. Acá empieza a aparecer la curva de demanda, que ahí la nombraron al principio, y dijeron, ¿no?, que el precio afecta la cantidad demandada, y eso es lo que venimos a estudiar, la sensibilidad de ese precio para la demanda. Y eso va a depender mucho también del lugar en que nos encontremos en la curva de demanda, pero también no me quiero apurar porque eso lo vamos a ver más adelante en un gráfico. Acá lo importante en esta primera filmina es que nos llevemos bien claro la definición de elasticidad, y es esta última que está ahí resaltada en amarillo que dice, es la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien respecto al cambio en su precio cuando todas las demás variables permanecen constantes. Lo de todas las demás variables permanecen constantes es algo que decimos siempre en economía, pero bueno, el famoso ceteribus paribus, ¿no? Es que lo ven en todas las materias. Bueno, ese no tiene mucho sentido, pero bueno, es algo que siempre ponemos los economistas, sobre todo para explicar bien qué es la relación entre esos dos bienes, ¿no? Que qué sensible es la demanda frente a un cambio en el precio si todo lo demás no cambia, ¿no? Si no aumenta la renta del consumidor, si no pasa mucho tiempo, de todas estas cosas que después vamos a ver que afectan también a esas decisiones, pero acá en esta primera definición tenemos que entonces que la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien respecto al cambio en su precio cuando todas las demás variables permanecen constantes. Eso grábenselo, esa es la definición de elasticidad. No busquen mucho más. Así que de esta primer filmina lo importante es esto. ¿Alguna duda hasta acá? No con respecto a lo que les adelanté para más adelante, que eso lo vamos a ir viendo tranquilos, pero con respecto a la definición de elasticidad, de la relación del precio y las cantidades. Sí, ¿cuál era exactamente la definición de elasticidad? Ok. Elasticidad es el concepto que mide la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien respecto al cambio de su precio cuando todas las demás variables permanecen constantes. Es la última parte que está resaltada en amarillo, es lo que se tiene que llevar. Lo de arriba resaltado en amarillo sería lo mismo, pero bueno, esa es una definición entre amigos, así a la pasada. Te preguntan qué es la elasticidad y qué tan sensible es la cantidad demandada. No sé si es para ponerla en un parcial, pero bueno, es para decirla así rápido, para recordarla rápido entre amigos. Bueno, si no hay ninguna pregunta más sobre esto, seguimos. Igual es bastante fácil, la primera filmina. A ver. Ahí está, ahí cambió. Sorry porque tengo el chat. De los participantes ya no creo que entre nadie. Así que lo voy a bajar. Podemos ocupar toda la pantalla. A ver. Bueno, ahora vamos a ver cómo se calcula. Y de nuevo, acá no se vuelvan loco con la anotación todavía, copienlo, hagan el screenshot, pero no se vuelvan tan loco de entenderlo ya, porque el lunes van a tener la clase práctica, y hoy en este PowerPoint, les cuento así rápidamente, juntamos mucha teoría con Gloria, lo armamos, y siempre que vos juntás teoría de distintos lados, esto se lo digo más que nada para cuando googleen, viste, siempre cuando más que nada te salteaste una clase, empiezas a googlear, mucho cuidado porque a veces cuando googleamos y buscamos las anotaciones son distintas, ahora lo vamos a ver en la próxima filmina. Hay que estar muy atento al tema de la anotación porque eso puede generar confusiones, más que nada esto es un consejo para cuando busquen información en otro lado y demás. Pero bueno, vamos
Cuando me voy por las ramas, ustedes frenen medio. Julián, vuelve a las filminas. Igual yo creo que hoy vamos a terminar temprano. Yo voy a largar temprano, si Dios quiere. Pero bueno. Tienen que controlarme y decirme, Julián, vuelve a la filmina. Bueno, vamos a ver cómo se calcula la elasticidad precio de la demanda. Acá nos dice, es la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien provocada por una variación porcentual en su precio. Ok. Acá la anotación nosotros la tenemos como EP, elasticidad precio, pero vamos a ver, por ejemplo, la próxima filmina, que esa E la anotan como N. Por eso es importante estar atento a la anotación cuando buscan o cuando leen teoría en distintos lugares para ver que no los confunda, digamos. Bueno, después en la parte matemática nos dice delta Q sobre Q dividido delta P sobre P. Y eso vendría a ser la variación de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio. Abajo nos dice, en la fórmula anterior, delta Q significa el cambio de las cantidades demandadas y Q representa la cantidad, por eso lo de arriba es la variación porcentual de la cantidad demandada. Y la parte inferior, delta P, representa el cambio en el precio y P el precio. Por eso el denominador es la variación porcentual en el precio. Profe, una preguntita. Sí, decime. En delta Q sería el precio de antes menos el de ahora. Claro, sería el diferencial de cuánto se movió el precio. Por ejemplo, claro, si era 100 y pasó a 90, va a ser menos 10. Si al revés, si es 90 y pasó a 100, va a ser 10. Sí, es como decimos, perfecto. O sea, no es porcentual. Claro. No es porcentual. No es porcentual. Porcentual es cuando se hace la división. Cuando se haría efectiva la división. O sea, cuando a esa variación de Q la dividís por Q. Y te queda 0, algo. Claro, ¿por qué? Porque vas a tomar esa variación que siempre va a ser menor al precio total. Entonces, el numerador siempre va a ser menor que el denominador, por lo que te va a quedar un número entre 0 y 1, entonces lo puedes expresar en porcentajes. Ok. ¿Se entendió? ¿Sí, no? Si no, me lo decís, sí. No, y vamos de nuevo. Listo, dale. Bueno, esto que dijimos antes, la EPX es distinta a lo largo de la curva de demanda del bien X. Esto que decíamos, tranquilo que lo vamos a ver más adelante, pero es esto de que decíamos que la Coca-Cola hoy está a 200. Si aumenta un 10% a 220, y lo más probable es que todo el mundo la siga comprando. Ahora, si la Coca-Cola ya está a 400, en otra parte de la curva de demanda, con un precio muy alto, y quizás un aumento del 10% ya la gente lo deje de consumir, porque ya está en un precio excesivo, está en otra parte de la curva de demanda. Eso va a quedar más claro cuando lo veamos más adelante en una filmina, con un gráfico, pero es para que se vayan haciendo una idea que no siempre la elasticidad es la misma, no en todo precio, no en toda cantidad. Por eso acá nos aclara, la EPX es distinta a lo largo de la curva de demanda. Pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Igual si hay alguna duda, me dicen. Y acá nos hace una aclaración en negrita que es importante. Es la magnitud o el valor absoluto. ¿Qué significa valor absoluto? Que cuando nosotros tengamos este resultado de la EP, siempre le vamos a tomar el módulo, o sea, siempre lo vamos a tomar positivo el resultado. Ahora después vamos a ver por qué, porque tiene una justificación matemática. Pero bueno, entonces, es la magnitud o el valor absoluto de la elasticidad precio, o sea, de la cuenta anterior, lo que nos indica qué tan sensible o elástica es la cantidad demandada. Como sabemos que este resultado siempre va a ser positivo, vamos a tener 3 posibilidades para el resultado. Que esté entre 0 y 1, como en el último caso, o sea que sea inelástica, poco sensible, que sea igual a 1, que sea unitaria, o que sea mayor a 1, que sea elástica, muy poco sensible. De nuevo, con esto quédense tranquilo que ahora tenemos una filmina más adelante donde lo vamos a ver con gráficos y detallado. Pero acá lo que quiero que se lleven es, ¿cómo se calcula la EP? ¿Qué cuenta estamos haciendo? Igual esta no es la fórmula definitiva, ahora vamos a ver cómo la matemática nos lleva a la fórmula que después vamos a aplicar en la práctica. Pero esto sería la teoría de cómo se construye esa elasticidad. Que, de nuevo, vamos a verla de nuevo, es la variación de las cantidades
sobre el total de las cantidades dividido la variación de los precios sobre el precio. En realidad es la variación del precio sobre el precio, no de los precios, porque si no nos volvemos locos. ¿Hasta acá alguna duda con esto? Por mi parte, bien. No. Ok, ahora vamos a ver la parte matemática. Esto que sigue no hace falta que lo copien porque es horroroso. Pero, ven, por ejemplo, acá está lo que le digo. Ven que dice N y después en la fórmula 4.1 dice N. Ahí donde dice N, pongan E. Es la elasticidad. Y tiene delta Q sobre Q. Esta 4.1 es la misma que vimos recién. Es la misma que vimos acá arriba, es la 4.1. El texto de abajo, lo que nos dice, lo voy a leer rápido. El numerador del segundo miembro de la ecuación 4.1 es la variación proporcional de la cantidad. El denominador es la variación proporcional del precio. La ecuación 4.1 coincide exactamente con nuestra definición anterior, cuando la variación del precio es una variación del precio actual de 1%. La ventaja se halla en que la definición general también es válida cuando la variación del precio es cualquier otra pequeña variación porcentual del precio actual. Acá lo que nos está diciendo, esto es la aplicación matemática que nos va a llevar, les repito, a la fórmula que vamos a utilizar en la práctica. Esto no hace falta que se lo aprendan, de memoria, pero básicamente lo que nos dice acá es que esta fórmula la podemos retransformar en la 4.2, que es esta que está abajo, cuando la variación en el precio es pequeño. ¿Qué quiere decir? Cuando la variación en el precio tiende a 0. Entonces, ahí podemos transformar a la ecuación 4.1 en la 4.2. ¿Por qué? Porque acá nos explica. Cuando la variación del precio es pequeño, el cociente variación precio sobre variación de Q es la pendiente de la curva de demanda, lo que significa que es la inversa de esa pendiente. Por lo tanto, la elasticidad precio de la demanda puede interpretarse como el cociente entre el precio y la cantidad multiplicado por la inversa de la pendiente de la curva de demanda. Ok. Vamos de nuevo, vamos despacio. Como les dije, esto es la demostración matemática de cómo llegamos desde la fórmula 4.1, que de nuevo les repito, ahí donde dice N, pongan E, que no es otra que esta que vimos acá arriba, pero por simplificación matemática nos dice, ojo que cuando la variación del precio es muy pequeña, podemos retransformar a la fórmula, simplificarla de la siguiente manera. Acá donde dice N en 4.3, en 4.2 de nuevo, pongan E, y ahora fíjense que nos quedó mucho más simple la fórmula que teníamos arriba. Antes me decía, y ahí en la variación del precio tenemos que descontar el precio anterior por el precio nuevo. Bueno, acá, si obtenemos una curva de demanda, que ahora después vamos a ver cómo a partir de una curva de demanda podemos obtener la elasticidad. Pero ahora se nos simplificó todo porque solo tenemos que tener el precio, la cantidad Q, y la inversa de la pendiente, o sea, ya no necesitamos el precio anterior, el precio nuevo, sacar la variación, dividirlo por el precio, no. Ahora solamente con el precio y la cantidad, multiplicándolo por la inversa, esto es importante, siempre es la inversa de la pendiente. Por eso es que decíamos antes que siempre el resultado de esta cuenta vamos a tomar el valor absoluto. ¿Por qué? Porque siempre nos va a dar negativo por esto, porque incluye a la inversa de la pendiente. Entonces siempre va a tener un componente negativo. Por lo tanto, siempre hay que acordarse que al resultado le aplicamos el módulo. Igual se van a dar cuenta que tienen que aplicar el módulo porque les va a dar un resultado negativo y seguramente en el ejercicio después le van a pedir que lo clasifiquen como unitario, elástico, inelástico y se van a dar cuenta que tienen que tener un número positivo. Pero bueno, es importante que sepan por qué también, porque tiene la inversa de la pendiente de la curva de demanda dentro del cálculo. Bueno, hasta acá se entendió esta deducción matemática de cómo llegamos de lo que vimos antes a esta fórmula 4.3. ¿Alguno quiere preguntar algo? Yo tengo una pregunta. Sí. Hola, buenos días.
¿A partir de cuánto determinamos que la variación del precio es pequeña? No, no es que, a ver, si a vos te dan, como dijimos antes, si a vos te dan una variación, si a vos te dan un precio viejo y un precio nuevo, podemos hacerlo como dijimos antes, le restamos el precio viejo, el precio nuevo, ahí obtenemos la variación, o sea, hacemos la cuenta como la vimos antes, ¿no? En las filminas de arriba. Sí. Esta ecuación 4.3 lo que busca es armar una fórmula general a partir de la cual en cualquier punto de la curva de demanda vos puedas obtener la elasticidad. No te está diciendo que en los casos donde el precio, la variación del precio sea pequeña utiliza esa fórmula, no, sino que es a partir de la justificación matemática de que en los casos donde la variación del precio tienda a cero, puede simplificarse la fórmula, tener una fórmula general utilizando la pendiente de la curva de demanda para, a partir de un punto en la curva de demanda, poder obtener la elasticidad de ese punto. Ahora va a quedar más claro cuando lo veamos abajo con un ejemplo, pero lo que tiene de idea es utilizar esto. Ve acá al lado tenemos precio A menos BQ. Es como a partir de tener este dato de la curva de demanda y que nos den un determinado punto, nosotros podemos obtener la elasticidad. A ver si es la próxima filmina la que trae eso, para que quede claro. Sí, ¿ves? Acá, ahora lo vamos a ver en el próximo gráfico. Por ahí va a quedar un poquito más claro, pero hasta acá alguna otra duda de otra cosa, ¿quiere que volvamos para atrás para ver algo? Gracias. Sí, o sea que para que me quede claro, esto es para sacar la elasticidad a partir del gráfico, nada más. Claro, a partir de un punto del gráfico en la curva de demanda. Sería Solo con el gráfico. Solo con el gráfico, es cuando nos dan un punto, acá lo vamos a ver en la próxima filmina. Por ejemplo, ¿qué sucede en el punto A del gráfico? Nos dicen, ¿no? Acá lo vemos, el punto A del gráfico, nos dicen, utilizando el método del punto y la pendiente, que es esto que le digo, vamos a obtener la elasticidad precio del bien X a partir del punto A, donde el precio es igual a 12 y las cantidades igual a 2. Dando como resultado una elasticidad menos 3, que como le aplicamos el módulo nos queda 3, entonces es mayor a 1, por lo que nos da que es elástica. Entonces ahora vamos a ver cómo se calcula a partir de este gráfico. Tranqui, que como les dije, esto no va a ser una clase práctica, si esto lo tenemos que ver 10 veces, lo vemos 10 veces, pero todos los ejercicios lo van a resolver el lunes. La idea es que hoy se vayan con una idea acá de cómo a partir del gráfico se puede obtener la elasticidad de un determinado punto. Se los leo porque no se ve nada, ¿no? Lo que dice la figura 4.19. Dice, la elasticidad precio de la demanda correspondiente a un punto cualquiera es el cociente entre el precio y la cantidad correspondiente a ese punto multiplicado por la pendiente de la curva de demanda en ese punto. ¡Fua! Por lo tanto, la elasticidad precio A es Ok. Vamos a hacerlo despacio nosotros. Nos dice, la elasticidad precio de la demanda correspondiente a un punto cualquiera es el cociente entre el precio y la cantidad correspondiente a ese punto. O sea, el cociente entre 12 y 2. Acá lo vemos un costadito, el cociente entre 2 y 2. Multiplicado por la pendiente de la curva de demanda en ese punto. La curva de demanda es menos 1/2. Acá la calcula. Pendiente menos 1/2. Ah, no, acá. La pendiente es menos 2, perdón. Y como nosotros tenemos que poner la inversa, pone 1/2. ¿Se entiende? Ahí no lo dice claro en el texto, que es la inversa. O sea, dice la cantidad correspondiente a ese punto Por la multiplicado pendiente. Claro, la por la inversa de la pendiente. pendiente. Tenés razón, sí. Sí. Ahí tiene que decir por la inversa de la pendiente. Perfecto. Sí, es verdad eso. No, me lo voy a anotar para corregir. Es verdad, es por la inversa de la pendiente, que la pendiente es menos 2, entonces la inversa es menos 1/2. ¿Se entiende? Acuérdense que es la inversa, y acá no hay que confundir con el concepto que vimos antes, el del módulo, el de valor absoluto. No pongan que la inversa de la pendiente menos 2 es 2. No.
Acá es la inversa, sería menos un medio. ¿Y cómo saco la pendiente? La pendiente, ya te dice, variación del precio por variación de Q. En realidad lo que tenés que tener acá, en la fórmula anterior, a partir de la pendiente de la curva, sería la de acá arriba. A partir de A menos BQ, a partir de A menos BQ, con esos datos lo van a sacar. Igual me dijo Gloria que nada, que me quede tranquilo que estas cosas las van a ver toda en la parte práctica. Ahora la pendiente, espera, ¿cómo se pone esto? Ahí está. Pero acá gráficamente sería 16 dividido 8 menos 2. Sinceramente no sé cómo lo calculo acá. Variación de P sobre variación de Q. Ok. Esto que decíamos antes, la EPX es diferente en todos los puntos de la curva de demanda, toma diferentes valores, el cociente PQ a medida que nos movemos por la curva. Ok, nosotros calculamos hasta ahora este punto, 12,2, y nos dio menos 3, que la curva era elástica, ¿no? Porque era mayor a 3, acá lo vemos, como era mayor a 1, es elástica. Ahora, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular el punto PA igual a 4, que nos queda en Q igual a 6. Entonces tendríamos, en el primer término, donde dice 12 dividido 2, tendríamos 4 dividido 6 por menos un medio. Si ahí simplificamos, nos va a quedar un tercio, el módulo de menos un tercio en realidad, que nos queda un tercio y nos queda menor a 1. O sea que va a ser inelástica. O sea, ven que dentro de una misma curva de demanda, de esta figura 4.19, en este punto, donde PA es igual a 12, y la Q es igual a 2, la curva, la elasticidad en ese punto es elástica. Ahora, en el otro punto, en el Q igual a 6 y en el precio igual a 4, nos dio que la demanda es inelástica. ¿Se entiende? Es esto de que la elasticidad precio es diferente en todos los puntos de la curva de demanda, toma diferentes valores en cociente P sobre Q. No es lo mismo 12 dividido 2 que 4 dividido 6. Ahí nos queda un valor entre 0 y 1, por lo que nos da que en esa parte la curva es inelástica. Profe, no entiendo de dónde sacar la pendiente. Ok. Pendiente, ahora no me acuerdo el método por el que lo saca a partir de la curva, a partir de la pendiente, pero se saca de esta pendiente. Si no me equivoco, no quiero decir pero no es menos BA cuando pasás todo el otro lado. Chicos, yo micro la cursé hace 10 años. Esto lo tienen que saber más ustedes que yo. No es menos BA, yo paso menos B. No es X1 menos X2 sobre... perdón, Y1 menos Y2 sobre X1 menos X2. ¿La pendiente? Ya te la digo. Déjame calcularla. Claro, pasa que no tenemos la curva de esta, ¿entendés? Si tuviera la... Pero tenés 2 puntos, ¿o no? Claro, eso es a través, cómo calcularlo a través de los puntos. Yo lo quería hacer a través de la fórmula, la de A y B, porque esa es la que van a ver ustedes seguramente después en los ejercicios y demás. Pero sí, si no es de I2 menos I1 dividido X2 menos X1, ¿no? Claro. Ok. Sería 4, X2 menos X1. Claro, pero yo quiero hacerlo con la A y la B, con la pendiente de la curva de demanda y no con el gráfico. ¿Se entiende lo que quiero hacer? Claro. El tema es que no sé si lo tenés el dato, por eso. No tengo el dato no tengo el dato justo de este gráfico, no está la pendiente aparte, pero bueno, tendría que poder sacarla, sería... Ahí. Sorry. Que cuando veo el chat me pongo loco. Creo que sí, es menos BA, sí, me parecía que es menos BA, porque vos despejás
lo que vimos antes, despejás y pasás la menos BA. Por eso, mira, acá las menos BA, si no me equivoco, B sería 16 y A sería 8. Entonces, cuando vos haces menos BA, te queda menos 16 dividido 8, y ahí tenés la pendiente menos 2. Eso es a partir de la curva de demanda. Cuando ustedes le dan una curva de demanda de este estilo, que empieza así, con el precio como la variable dependiente y la Q, la independiente, entonces ahí despejan. Claro, es la misma fórmula. Es la misma fórmula, porque en 16,0 te queda la X en 0 y después en la raíz te queda la Y en 0. Claro, sí, de las dos formas te deberían dar, solo que no me acordaba cómo era haciéndolo ahí, pero sí, era menos BA. Esa es la forma de entender la pendiente, igual tranqui. Todo esto, quédense tranquilo, que si yo no se los explico bien, igual se los va a explicar bien el lunes. Hoy la idea es que se lleven bien los conceptos, que entiendan bien que dentro de toda la curva de demanda va a haber puntos en los que la demanda va a ser elástica, va a haber puntos en los que la demanda va a ser inelástica, y después va a haber punto óptimo, pero eso ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Hasta acá alguna duda sobre lo que fuimos viendo? ¿Quieren que repitamos algo? Bueno, si no hay duda, antes que nada, lo de los 40 minutos que me dijo Gloria, creo que en cualquier momento se va a cortar, ¿no? Esto. No sé si se va a cortar igual. Una pregunta, ¿es la primera vez que usas Zoom? Sí, es la primera vez por eso. No se te va a Entonces cortar. entonces no se corta. ¿Posta? Posta. ¿Solo por ser la primera? Listo. Sí, en el primer uso, como que es la primera vez que lo usas, para Claro. como, digamos, como publicidad, Sí, te sí. dan El famoso, el primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Exacto. Ok. Bueno, si no hay ninguna duda sobre esto, seguimos. Vamos con una más. Si quieren tomarse un descanso en el medio, hacemos un descanso, le pegamos derecho hasta el final. Eso no sé, digamos ustedes, manéjenlo como prefieren hacerlo. Yo lo de recién no lo escuché bien, lo que explicaste de cómo se saca la pendiente. B y A, ¿qué son en realidad? B y A, Pendiente. B y A van a ser estos valores. Cuando vos te dan así la curva de demanda, ves acá que te da el precio igual A menos BQ. Esta es una forma de presentar la curva de demanda que vimos ahí abajo. Ponele que para la siguiente filmina, el gráfico sería algo así como que B es 16 y A es 8. Entonces vos siempre que te presentan así la curva de demanda y tenés que sacar la pendiente, tomás el valor que está al lado del Q y el valor que está antes, o sea, identificás cuál es la A y cuál es la B dentro de esa fórmula que te dan para el ejercicio, y haces menos B dividido A, y ahí obtenés la pendiente de la curva de demanda. Después está el otro método, si vos tenés el gráfico directamente, como tenés acá, que la otra fórmula, si no me equivoco, era x2 menos x1, no, y2 menos i1, pero esa fórmula no sé por qué acá no me estaría dando. ¿Cómo que no? A ver. Sería, i2 menos i1, ¿qué sería? ¿16 menos 12? No. No, depende que... Sí, puede ser 16 menos 12. Y Sería después, 4, y x2 menos x1, que sería 8. No. Sería 0 y sería 1. No. ¿Qué número es ese? ¿Qué número es ese? El que está... el punto 12. Este es un 2. Este es un ok. 2, supuestamente. Entonces 2. Ok. Bueno, entonces ahí sí, porque quedaría 2 dividido 4. 16 menos 12. 16 menos 12, 4. 0 menos 2. Que quedaría 4 sobre menos 2. Menos 2. Perfecto. Menos 2 es la pendiente. Perdón, pero no los estoy siguiendo a ninguno de los dos, no entiendo. No, está bien. La fórmula es esta. I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Esa igual es la fórmula para obtenerle del gráfico. Si a vos te presentan este gráfico así y no te dan la curva como vimos antes, o sea, no tenés manera de saber cuál es menos B y A, que en realidad también es una manera de obtenerla del gráfico, pero si no, es de la siguiente manera. Tomás
I2 menos I1, que acá I2 va a ser 16, porque tomás 2 puntos. Cualquiera. 2 puntos cualquiera Claro, te da. 2 puntos cualquiera. Pero de ese punto, por ejemplo, nosotros vamos a definir a I2 como 16. Si I2 es 16, entonces el X2 que le va a corresponder es 0, porque está sobre el eje. ¿Se entiende? Y cuando tomemos a I1 12, vamos a tener que tomar como X1 a 2, este de acá abajo. Entonces la fórmula arriba te va a quedar que I2 menos I1 es igual a 16 menos 12. Entonces tenés 4 en el numerador. Y en la parte de abajo vas a tener 0, que es el X2 del I2, que es 16, menos 2, que es el X1 de I1, que es 12. Entonces te queda el denominador menos 2. Vas a tener 4 dividido a menos 2, te queda menos 2, la pendiente de la curva. Ese I2 menos I1 es esta variación del precio. Y el X2 menos el X1 es esta variación de Q. ¿Se entendió? Claro, no, esto sería como la forma matemática de sacar la pendiente. Claro, eso a partir del gráfico, eso Claro. serían los dos métodos. Lo podés hacer por este método, que es comparando 2 puntos y haciendo la división, o si tenés la curva de la pendiente, directamente identificás el B, identificás el A, haces el cociente negativo y vas a tener la pendiente. Acuérdense que la pendiente va a ser negativa siempre, y que la inversa de la pendiente no es el módulo. Eso es importante que se lo acuerden. A lo que le aplicamos el módulo es cuando obtenemos la elasticidad, que siempre va a ser negativa. Ok, ¿hasta acá alguna duda con el resto? Si no se entendió, lo vemos de nuevo, no hay problema. Quédense tranquilos. Bueno, seguimos entonces. Bueno, acá están las clasificaciones según los resultados de las elasticidades. Esto es lo que vimos antes, que le dije, ahora lo vamos a ver más clarito. Primero, demanda perfectamente inelástica. La curva de demanda de la gráfica A ilustra la demanda para un bien cuya elasticidad de demanda es igual a 0. ¿Qué quiere decir que la elasticidad sea exactamente igual a 0? En Da realidad, igual el precio, las cantidades son siempre las mismas. claro, serían bienes imprescindibles, como puede ser, no sé, los medicamentos para las personas enfermas. O sea, lamentablemente quien sufre una enfermedad que es dependiente de un medicamento, al precio que esté, lo tiene que comprar por una necesidad de vida, digamos. Perdón, pero estoy leyendo porque son 2 puntos cualquiera. A Pensé que veces era una- ponen siempre el ejemplo de la insulina, ¿no? Claro, ese es el ejemplo más común. Por eso el de los medicamentos es el más gráfico, porque independientemente del precio que esté, lo van a consumir. A ver, después hay otros bienes que quizás también puedan aplicar, pero ya no sería por ahí una elasticidad tan rigurosa igual a 0, sino que sería algún tipo de curva vertical, pero no tan vertical, ¿se entiende? Pero bueno, eso... Acá estamos viendo algunos conceptos teóricos como para que sepamos los valores fijos, cuáles serían. Por ejemplo, si la elasticidad fuese igual a 0, que sería un caso extremo, porque ese es el valor mínimo, como vimos. Como siempre aplicamos el módulo, los valores pueden estar entre 0 y 1, o mayores a 1, o iguales a 1. Entonces acá estamos viendo esos casos especiales donde es igual a 0, igual a 1, y cuando la elasticidad es igual a infinito. Bueno. Ahora vamos al segundo caso. La gráfica B. La demanda para un bien con una elasticidad unitaria de la demanda. ¿Qué quiere decir la elasticidad unitaria de la demanda? Que los cambios van a ser siempre más o menos igual, digamos. Si varía un 10% el precio, la demanda varía un 10%, digamos. Esto, de nuevo, son los casos teóricos. Encontrar un bien que
que cumpla exactamente estas definiciones es difícil. Podemos imaginar algunos, qué sé yo. Para la elasticidad igual a 1. Cualquier podría ser un bien que varíe igual su consumo en base a su precio, hacia arriba o hacia abajo. Golosinas, capaz. Sí, sí, o por ahí algo más que tenga que demandarse siempre, porque si no se me hace golosinas en la parte donde el precio se va muy alto y yo creo que la gente lo dejaría de consumir. Ropa. Papel higiénico puede ser. Claro, cosa indispensable como puede ser. Ropa podría ser, pero hasta ahí, porque para mí también llega un momento, en realidad si todo lo empezamos a analizar así, todo vamos a decir hasta ahí, porque hay un precio en el que no vamos a comprar las cosas, pero bueno. Por ejemplo, vamos a decir, sí, alimentos, por ejemplo, que es algo que Agua. Claro, alimento, agua. Bueno, agua, en la teoría la dan de ejemplo para lo que sigue, y ahora vamos a ver por qué, porque también el que viene, los quiero ver dando un ejemplo para lo que viene, pero sí, bueno, vamos, elasticidad unitaria sería eso, algo que cambia proporcionalmente igual su precio a la cantidad. Podríamos decir que son alimentos, lo que fuera, pero es algo que si sube el precio, se demanda un poquito más, o un poquito menos, perdón, y si baja, se demanda un poquito más. O sea, tiene una relación proporcional. De nuevo, esto es algo teórico, no sé si hay algún bien en la vida, bien o servicio en la vida real que lo cumpla a rajatabla esto. Yo creo que hay en un momento del precio en el que la variación deja de ser proporcional, pero bueno, hay que demostrarlo eso. Vamos al último caso, donde la demanda es perfectamente elástica. ¿Qué les dice ese gráfico de la demanda perfectamente elástica? ¿Qué les parece que pasa en un caso como ese? Que ante un mínimo cambio de precio ya no se consume. No es que no se consume, pero sí es que la cantidad demandada tiende a infinito. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a haber demanda sin depender del precio. Claro. No, eso no sería inelástica. Claro, eso sería elástica. Lo que esto quiere decir es que estos bienes son demandados constantemente a un precio determinado. ¿Por qué? Porque lo que se supone acá es que hay una competencia perfecta en la que hay muchos productores, entonces el precio del bien es 1 por la competencia perfecta. Y se supone que si hay un solo productor que produce por debajo de esos precios, todos van a ir a consumir porque los consumidores lo van a percibir como barato y se va a tender a infinito esa demanda y el productor no va a dar abasto. Y lo mismo, si ese precio sube, se supone que los consumidores lo van a percibir como muy caro y lo van a dejar de consumir infinitamente, o sea, a cero, tendiendo a cero. Encontrar un bien así en la vida real es difícil. A alguien se le ocurre un bien que si baja un poco el precio, todo el mundo salga a comprarlo en demasía, a mí no. O lo mismo al revés, que si sube un poquito el precio, todo el mundo lo deja de consumir, a mí no. Lo único que encontré de ejemplo es el agua potable. O daban como ejemplo agua potable, venta de fruta o venta de verdura. ¿O las cripto? Sí, las cripto es un caso especial. Si quiere un día preparamos algo y charlamos, yo Pero más o menos. ahora iba a empezar la maestría en finanzas, así que es un tema que estoy siguiendo, más en estos días que vienen siendo bastante turbulentos. Pero bueno, a ver, volvamos a esto. La elasticidad de un precio que sea así, que tienda a infinito ante los mismos cambios, encontrar en la vida real va a ser muy difícil. Lo único que encontré, sinceramente, busqué ejemplos de esto y solo me salieron agua potable, venta de fruta y venta de verdura. Tómenlo con pinzas, déjenlo ahí, pero bueno, lo que tienen que entender es que una curva de elasticidad que tiende a infinito, como esta, lo que nos quiere decir es que ante el mínimo cambio en el precio de ese bien, la demanda va a tender a infinito.
hacia cero o hacia infinito, porque lo van a percibir los consumidores. Extremadamente barato o extremadamente caro. Esa sería la definición. Pero bueno, de nuevo, estos son conceptos teóricos del resultado de la elasticidad de un determinado bien. No quiere decir que esto después suceda en la vida real, pero son conceptos que ustedes tienen que ir incorporando para el día de mañana. Porque la realidad es que yo soy economista y sinceramente nunca en mi vida apliqué ni una elasticidad, ni una derivada, ni nada de todo lo que nos enseñan y nos torturan con la matemática. Pero bueno, es el camino para incorporar los conceptos y después tenerlo incorporado para el día de mañana, porque son cosas que después te quedan y que a vos ya después te suenan lógicas, pero cuando te lo pones a pensar no es tan lógico para todo, ¿viste? Todas estas cosas que nosotros vamos incorporando, que la vemos como lógica, que, ¿para qué me enseñan esto? Después el día de mañana te das cuenta que no todo el mundo tiene incorporado ese conocimiento, puede ver las cosas tan claras. Pero bueno, ese es mi consejo para que trate de incorporar conceptos y estudiar mucho de memoria, que eso te va a volver loco. Y sobre todo estudiar de memoria cosas que después no te van a servir para nada. Es importante llevarse los conceptos y las cosas más importantes de la clase para el resto de la carrera y para el día de mañana. Pero bueno, ¿hasta acá alguna duda con esto? A ver, no sé si quedan muchas filminas, ¿no? ¿Quieren preguntar algo sobre lo que vimos hasta acá, de lo anterior, de las curvas? Una pregunta yo. Sí. ¿La elasticidad nomás se analiza en la demanda, no se analiza ni en la oferta, ni en los equilibrios, ni nada de eso? Sí, obvio. No, después eso, pero ya eso queda para micro 2, para otras materias, sí. Después la elasticidad se puede incorporar a todos los modelos. Okay. De hecho, a ver, la mayoría de los modelos bonitos que vemos en la facultad generalmente después no se usa, porque nos dicen, no, este modelo asume que hay competencia perfecta, que bla, 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 y nosotros sabemos que eso en la vida real no existe ni la competencia perfecta, ni la paridad de precio, ni nada de lo que suponemos cuando hacemos los gráficos. Pero de nuevo, todo esto nos sirve para entender la relación entre variables y cómo afectan las decisiones que se van tomando a nivel económico, los precios, las cantidades, la producción, el gasto total, el tiempo y todas otras cosas que vamos a ir viendo a continuación. Pero bueno, por eso. Eso sí, se puede. De hecho, van a ver que después el concepto de elasticidad se va a ir utilizando en otras materias, lo van a ir viendo. Por eso les digo que lo importante es que se lleven el concepto y no de memoria por ahí la fórmula y eso, porque después todo se recicla, ¿me entienden? El día que vuelvan a ver en micro 2 elasticidad y eso, el profesor le va a anotar la fórmula de nuevo porque no va a pretender que ustedes se la acuerdan de memoria, pero sí que tengan incorporado el concepto de elasticidad. Por eso les digo, lo que es importante es que se lleve el concepto y la relación entre los variables, entre el precio y la cantidad, la relación entre el precio y la cantidad según la clasificación del bien. Ahora después vamos a ver bienes sustitutos, bienes complementarios, pero como siempre les digo, hoy quiero que se lleven bien claros los conceptos y la relación entre las variables. Ya el lunes en la clase práctica van a tener tiempo para sacarse todas las dudas sobre cómo lo consigo, cómo obtengo la elasticidad a partir del gráfico, cómo lo tengo a partir de la curva de demanda, pero de nuevo, hoy incorporemos los conceptos, tratemos de llevarlo bien fresco eso, y entonces el lunes entra a la clase práctica ya con una idea fuerte, digamos. Bueno, algo más hasta acá. Esto es todo sobre elasticidad-precio. Ahora vamos incorporando otros conceptos, como por ejemplo, el gasto total. Acá habla del gasto total en términos generales, pero lo podemos entender como el gasto total, digamos, del conjunto de consumidores o como un solo consumidor. Pero acá vamos a ver lo del punto óptimo que dijimos antes. El gasto total lo vamos a entender como el precio por la cantidad, o sea, efectivamente cuánto se gastó. En este punto, el gasto total sería 6 por 2, 12, en este punto M, el gasto total sería 4 por 4, 16, y en este punto sería 6 por 2, 12. Como ven acá abajo, está graficado el gasto total en base a las cantidades en lugar del precio, en el eje del precio. Entonces podemos ver que el punto óptimo es el 4.
ahora vamos a ver cómo actúa el efecto precio y el efecto cantidad en las distintas partes de la curva. Pero bueno, primero vamos a leer qué dice acá. Figura 4.3. Cuando la demanda es elástica, el gasto total varía en sentido contrario al precio. Cuando la demanda es inelástica, el gasto total y el precio varían en el mismo sentido. En el punto medio de la curva de demanda M, el 4,4, el gasto total alcanza su valor máximo. Entonces, vamos a ver acá en fórmula lo que nos dijo ahí. En el tramo elástico, que es esta parte de acá arriba, este es el tramo elástico, nos dice que el gasto total, un aumento del precio, es más, el efecto precio es más grande que el efecto cantidad. Entonces, esto aumenta el gasto total, en esta parte. Un aumento del precio es mayor que el gasto, que el efecto cantidad, entonces aumenta el gasto total. Acá nos dice, una reducción del precio eleva el gasto total, una subida del precio lo reduce. Perdón. Este es el tramo elástico. Están en la misma dirección y las dos ahí. Claro. Sí, la flecha está en la misma dirección. A ver. Está bien. El tramo elástico es este. Y nos dice que cuando aumenta el precio, o sea, cuando nos desplazamos hacia arriba en las curvas, la caída aumenta el precio, aumenta el gasto total. Claro, no, está al revés. Esta flechita debería ir para abajo, si no me equivoco. Profe, el tema este de gasto total es muy importante como para anotarlo todo. No, hágale screen a la pantalla y lo que importa acá es que sepan, en la parte de la curva, lo que se tiene que llevar es que en la parte de la curva elástica, que es esta acá arriba, cuando la elasticidad es mayor a 1, esta es la parte elástica, cuando aumenta el precio, caen las cantidades. Para aumentando el precio, van cayendo las cantidades, entonces el gasto total cae. Esto es lo que está mal. Esta flecha, que acá no la puedo editar porque estamos en pantalla máxima. Entonces, por el contrario, en esta parte, donde la curva es inelástica, una reducción del precio reduce el gasto total. Una subida del precio lo eleva. O sea, en el punto 4, miremoslo del lado del precio. En el punto 4 sabemos que está el máximo. Entonces, en la parte elástica del precio, que sería de 4 a 8, lo que nos dice es que cuando aumenta el precio, en realidad el gasto total cae. Aunque acá está al revés, no le den bola a esto. Porque dice, cuando la demanda es elástica, el gasto total varía en sentido contrario al precio. Por lo tanto, cuando el gasto total aumenta y las cantidades caen, en esta parte inelástica, entonces el gasto total cae. Acá donde dice sube, póngale cae, en el tramo elástico. Y en el tramo inelástico, que es esta parte de acá abajo, es al revés. Acá pongan que aumenta. Veámoslo gráficamente. Tenemos, de nuevo, el precio 4 es el punto óptimo, donde el gasto total es el máximo. ¿Por qué? Porque 4 por 4 es 16, y acá vemos que 16 es el punto máximo de la curva del gasto total. Lo que nos dice es que del 4 al 8, que es el tramo de precios donde la curva es inelástica, el gasto total varía en sentido contrario al precio. O sea, que cuando el precio aumenta y las cantidades caen, el gasto total cae.
Por el contrario, cuando ese precio va cayendo, el gasto total aumenta. Estoy hablando siempre del primer tramo, del tramo elástico. ¿Por qué? Y porque cuando el precio cae se va acercando al óptimo. ¿Me entienden? Siempre párense del lado del precio para entenderlo y para entender el efecto sobre el gasto total. Nosotros sabemos que cuando nos acercamos al 4, nos estamos acercando al óptimo y por lo tanto es cuando el gasto total aumenta. Entonces, si ahora nosotros nos vamos a la parte inelástica, que es desde el 0 a 4, esta parte de la curva, que acá lo marca, que la elasticidad, acuérdense que cuando vemos N es C, que la elasticidad es menor a 1, o sea que está entre 0 y 1, cuando nosotros nos ubicamos en esta parte, cuando el precio aumente, y nos vamos a aumentar el gasto total. ¿Por qué? Porque nos vamos a estar acercando al 4 de nuevo, que es el punto óptimo. Por otro lado, cuando el precio vaya cayendo, y el gasto total va cayendo. ¿Se entiende? ¿Se puede ver? Es más fácil pararse acá, desde el lado del precio, y entender que cuando nos estamos acercando al 4, el gasto total aumenta, porque sabemos que el 4 es el óptimo, y cuando nos alejemos del 4, el gasto total va a caer. ¿Se entiende? Aparte, para entenderlo, nos podemos apoyar acá. Parémonos en las cantidades, y ahí nos vamos a dar cuenta que siempre que nos acerquemos al 4, vamos a estar acercándonos al óptimo. ¿Se entiende hasta ahí? Esto igual, tranqui, que le voy a decir a Gloria que la filmina estaba medio confusa, de cualquier cosa, de última que después lo repase el lunes si quedó algún tipo de duda, o voy a ver si igual antes de mandárselo puedo corregir esto. Igual, profe, tipo, Sí. por lo que vos decís, lo que tenés ahí, lo que está marcando que está mal, estaría bien en realidad. ¿Por qué Porque decís? mientras la cantidad baje y el precio aumente, el gasto total entonces aumentaría. En el gráfico de abajo pasa eso. Si la cantidad es 8, por ejemplo, el precio aumentaría. El gasto total aumenta, está bien. Tipo, si ves con el gráfico ese de abajo que es una curva. ¿Con este, si vos el de gasto total? Sí, si usás ese, lo que vos estás diciendo estaría bien. Pues la cantidad No. abajo es 8. No, pero lo que pasa que... no, pero este es sobre las cantidades respecto al gasto total. Vos para saber del gasto total y el efecto precio y cantidad te tenés que parar en este, porque acá está el precio y la cantidad, y lo tenés que hacer sobre la curva de demanda. Pero tranqui, porque vos acá lo que haces es ubicar el punto óptimo primero. Después sabemos que este tramo de la curva, o lo que es lo mismo, este nivel de precios, es la parte elástica de la curva. ¿Por qué? Porque la elasticidad acá nos marca que es mayor a 1. Y desde el óptimo hacia abajo, o lo que es lo mismo del 0 a 4 en los precios, sabemos que en esa parte la elasticidad es menor a 1, está entre 0 y 1, entonces esa parte es inelástica. Después lo que tenemos que ver es, claro, si nosotros estamos en alguna parte de esta curva, cuando aumentemos el precio, el gasto total va a aumentar. ¿Por qué? Porque sabemos que nos estamos acercando al 4, que sabemos que ahí está el gasto total. Inversamente, si nos vamos hacia abajo, sabemos que el gasto total cae, porque sabemos que cuando nos acercamos al 0 de las cantidades, el gasto total cae. Lo que te digo es que te podés apoyar en este para saber el resultado, pero no deduzcas sacarlo del precio y las cantidades, porque este es solamente para cantidades y gasto total. Okay. Contrariamente, si estamos entre el 4 y el 8, que va a ser la parte elástica de la curva, ahí vamos a saber que cuando el precio, se esté acercando a 4, de nuevo, vamos a saber que el gasto total aumenta. Y por el contrario, cuando nos acerquemos al 8, vamos a ver que el gasto total cae. Y también, de nuevo, para ver eso, nos podemos apoyar en este gráfico. Igual que el Centralki, que esta filmina quedó medio confusa con las flechas, así que después la armo de nuevo, igual le digo a Gloria que lo de gasto total, cualquier cosa, lo miren de nuevo, que meta algún ejercicio para el lunes, por si no quedó claro o quedó alguna duda sobre esto. ¿Alguno quiere hacer otra pregunta o algo? O si hay que explicarlo de nuevo, lo explicamos de nuevo, no hay problema. Pues, no sé si alguno me estará mandando al chat o algo, pues se me fue el chat. Ahí está, listo. Una pregunta, ¿uno podría sacar directamente esa función de elasticidad? O sea, ¿cómo haría yo para sacar la función de elasticidad que está graficada abajo? Porque podría ir sacando los puntos uno a uno, pero no sé si hay una fórmula.
Para esta Para la de 50 abajo, claro. No, para la de abajo. para la de gasto total. Ah, ok, ese es de gasto total entonces. No, sí, esta de gasto total y de hecho la podés ir armando en base a multiplicar esto. Claro. O sea, vas haciendo los resultados de la multiplicación entre P y Q y vas graficando el gasto total en la otra. Esa está buena para sí, o sea, si vos tenés la primer curva, te podés graficar la segunda del gasto total como para ayudarte y que sea más fácil visualmente para vos saber cuál es la parte elástica, inelástica o el efecto que va a tener el gasto total en los movimientos del precio y las cantidades. Sí, para apoyarte está bueno hacerlo, graficarlo vos. ¿De dónde salió el 16? Pregunta. El 16 es el 4x4 del punto óptimo. Cuando vos vas al 4 de las cantidades, haces 4 por su precio correspondiente a esta curva y te va a quedar 16. Después, si vos te parás en el 6, que es este, lo multiplicás por el 2 del precio y te queda el 12. Por eso, el gasto total es ir haciendo la multiplicación de las cantidades por el precio que corresponde a la curva y después lo vas graficando, digamos. Entonces esto se utiliza para saber si te conviene subir o bajar el precio, digamos. Sí, es para saber cómo influye en el gasto total esas variaciones del precio según en qué parte de la curva de demanda está. Por eso es importante saber si está parado en la parte elástica o en la parte inelástica de la curva o en el punto máximo. Ok, claro. Bueno, continuamos. Ahora vamos a ir viendo algunas definiciones, algunos conceptos y cómo estos influyen sobre las elasticidades. Por ejemplo, bueno, lo leo y después lo charlamos. Proporción del presupuesto. El efecto renta de la variación de un precio es más importante cuando mayor sea la proporción que representa el producto dentro del gasto total. O sea, lo que nos dice es, ¿qué proporción del presupuesto tiene este bien o servicio al cual nosotros le estamos aplicando una variación en el precio? Ahí nos da el ejemplo de algunos bienes como la sal, las gomas elásticas, el papel de celofán y muchos otros representan una proporción tan pequeña en los gastos totales que probablemente el efecto recta de la variación del precio es inapreciable en el caso de la mayoría de las personas. En cambio, es probable que el efecto recta de la subida del precio de las viviendas o de la educación superior sea realmente grande. En general, cuanto menor es la proporción que representa un bien dentro del gasto total, menos elástica será la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hablábamos un poco al principio de la clase, ¿no? Todo tiene que ver también cuánto representa el gasto del bien o el servicio que estamos hablando para nuestro presupuesto. A ver, si nosotros trabajamos, tenemos un salario, no es lo mismo que nos aumente, como dijeron hoy, los caramelos, un 50%, que es un montón, pero claro, el efecto renta sobre nuestro sueldo no es nada. Ahora, si nos aumentan un 50% y los servicios de la casa, y ahí no vamos a dar la cabeza contra la pared, ¿se entiende? Porque el efecto renta va a ser muy grande, porque dentro de mi sueldo, la proporción que son los servicios de la casa es muy alto, ¿se entiende? Comparado con lo de los caramelos, por ejemplo. Entonces, lo que nos dice acá es, ¿qué tan importante va a ser para la renta, el salario, lo que sea que tenemos nosotros disponible, esa variación del precio? ¿Qué nos significa ese bien o servicio dentro de nuestro presupuesto? No es muy difícil, pero es algo para incorporar. No sé si hay alguna duda sobre eso. Acá ya empezamos a incorporar otro concepto que es el de la sustitución. El efecto de sustitución de la variación de un precio tiende a ser pequeño cuando los bienes no tienen sustitutos cercanos. Esto que hablábamos hoy. Subió mucho el precio de la Coca-Cola, me dijeron yo me hago el Ferré con Maná. Listo, sustituto, enseguida. Pero no siempre es así, no todos los bienes tienen un sustituto, o no al menos un sustituto inmediato. A veces el sustituto aparece precisamente porque hay un determinado bien que es monopólico, entonces tiene el precio muy alto y eso permite que algún otro competidor pueda entrar. Entonces a veces el efecto de sustitución puede tardar en el tiempo, pero puede haber productos que directamente no tengan sustituto. A ver, ahora estoy pensando alguno, acá da el ejemplo de la vacuna antirrábica. Claro, si una persona lo muerde un perro,
se tiene que dar la antirrábica y no lo puede reemplazar ni con la de Pfizer, ni con la de AstraZeneca, ni con ninguna otra vacuna, digamos. Te tenés que dar la antirrábica y punto. Entonces ahí no tenés sustituto. ¿Se entiende? Pero la presencia de otros sustitutos y puede afectar la elasticidad precio de un bien. Así que eso ahora lo vamos a ir viendo, la definición de sustitutos y complementarios. ¿Alguna duda sobre esto? Acá un ejemplo sobre las marcas de sal, que son sustitutos perfectos, porque sí, la verdad no hay mucha diferencia entre una sal y otra, que tienen como efecto sustituto perfecto, digamos, al ser parecidos. Bueno, pasamos a otros conceptos. El del tiempo, esto que hablábamos un poquito recién, que nos dice: en nuestro análisis de la demanda del individuo no nos ocupamos explícitamente del papel del tiempo. Sin embargo, este también influye significativamente en la respuesta de los individuos a las variaciones de los precios. Consideremos de nuevo subida del precio del petróleo registrada en los años 70. Una de las respuestas del consumidor que se encuentra ante una subida del precio de la gasolina es simplemente utilizar menos el auto. Pero muchos de los motivos por que se utiliza el automóvil forman parte de un patrón más general. O sea, ya tenemos muy incorporado usar el auto. Si mañana aumenta la nafta, no sé, un 100%, y toda la gente no va a dejar de utilizar de un día para el otro el auto, pero quizás con el correr del tiempo, y sí, pongan a la venta el auto, compren una bici, compren una moto, busquen una alternativa, digamos, ¿se entiende? A veces cambiar un bien por el otro, cuando aumenta el precio, necesitamos un poco de tiempo, depende de qué bien y servicio se trate. ¿Se entiende? Es como acá el ejemplo del auto. Si sube la nafta, no es que mañana todo el mundo vendió el auto y se compró una bici. No, eso lleva un tiempo. Entonces, en este caso, la sustitución del bien y servicio necesita que pase el tiempo para ir desarrollándose, ¿se entiende? No se da inmediato. Vos vas a la góndola, la Coca-Cola subió el 100%, listo, agarraste la cunito. ¿Se entiende? En cambio, te aumenta la nafta del auto un 100% y al otro día no puedes vender el auto. Lleva un tiempo ese cambio, esa sustitución, si se quiere ver así. ¿Se entiende el papel que juega el tiempo en determinados bienes y servicios? Claro. Cualquier duda me preguntan. Y por último, ¿qué nos dice? Sentido del efecto renta. Un factor estrechamente relacionado con el anterior, en el sentido positivo o negativo, es su efecto renta. Mientras que la proporción que representa un bien dentro del presupuesto nos indica si es probable que el efecto renta de la variación del precio sea grande o pequeño, el sentido del efecto renta nos dice si contrarrestará el efecto sustitución o lo reforzará. Así, por ejemplo, un bien normal tenderá a tener una elasticidad precio más alta que un bien inferior, manteniéndose todo lo demás constante, ya que el efecto renta refuerza el efecto sustitución cuando el bien es normal, pero lo contrarresta cuando el bien es inferior. Bueno, acá ya me metió lo de bien normal y bien inferior, que no lo íbamos a ver hoy, pero bueno, olvidémonos de eso. ¿Qué nos habla del sentido del efecto renta de un bien? Acá no nos marca como vimos antes. Antes vimos la proporción del presupuesto. Cuánto nos pesa ese determinado bien o servicio en nuestro presupuesto. Ahora lo que vamos a ver es el sentido contrario. Cómo un movimiento hacia arriba o hacia abajo en nuestra renta disponible afecta la demanda de ese bien. ¿Se entiende? Básicamente, si empiezo a cobrar más o menos, va a inferir en si consumo Claro. diferentes tipos de bienes. Por ejemplo, Si mañana me duplican el sueldo, ¿y qué consumo más de lo que ya consumo? ¿Se entiende? Esas cosas que salgo a consumir primero serían aquellos valores, aquellos bienes o servicios que tienen un sentido del efecto renta más positivo. Por el contrario, si a mí me bajan el sueldo, y el sentido efecto, voy a buscar los que tengan el sentido de efecto renta más negativo. O sea, ¿qué es lo primero que saco si dispongo de menos renta, ¿no? ¿Cuáles son los bienes o servicios que dejo de consumir
ante una caída en mi renta. Y contrariamente, el positivo sería, ¿cuáles son los bienes o servicios que demando más si tengo más renta disponible? ¿Se entiende la relación que se busca ahí? Claro. Y podría, por ejemplo, también cambiar los bienes que consumo. Por Obvio. ejemplo, supongamos que yo estoy cobrando, poner 100 pesos y mi renta me alcanza para, en vez de comprar Coca-Cola, comprar Manaos. Y el mes que viene me dice, bueno, tenemos que aumentar el sueldo a 200. Entonces yo ahí podría decir, bueno, dejo de consumir Manaos, paso a consumir Coca-Cola, ponele. Que está, qué sé yo, Claro. 50 pesos contra la Manaos que está a la mitad. Claro, ahí sería que el que tiene el sentido de efecto renta positivo es Coca-Cola y el que tiene negativo es Manaos, porque cuando a vos te bajan el consumo, consumís Manaos, y cuando a vos te lo aumentan, consumís la Coca, ¿se entiende? Claro, perfecto. Ahí sí utilizás un sustituto. El efecto renta te hace buscar un sustituto de un determinado bien, porque sí, obvio, no es que el efecto renta negativo significa que vos tenés un determinado bien y si te baja el sueldo ya está, listo, dejate de consumir, listo, no pago más la luz, no. Bueno, quizás empiezas a pagar un poquito más la luz, la televisión no la dejas prendida cuando te vas, digamos, empezás a cuidar. Y en el caso de un bien particular, como decís vos, sí, consumía Coca-Cola, bueno, listo, si me baja el sueldo, ahora voy a esta, busco un sustituto, digamos. ¿Se entiende? Esa es la idea del efecto renta, como mayor o menor disponibilidad de renta afecta a mi canasta de bienes y servicios de consumo y cómo los demando, digamos. Si busco un sustituto o no, ¿se entiende? Sí, sí. Bueno, vamos que nos queda un poco, ¿eh? Creo que son 2 filminas más y ya estamos. Bueno, esto es una gráfica que nos va a ayudar a entender, no se vuelvan locos, es solo teórico. Esto es para que entiendan la diferencia de las correcciones a largo plazo y de corto plazo. Esto que hablábamos antes del tiempo, de cómo el tiempo nos influye para tomar un sustituto, como dijimos en el caso de los autos, por ejemplo. Nos dice, cuanto más tiempo tengan los individuos, más fácil es que utilicen productos sustitutivos, por lo que el efecto que producen las alteraciones de la oferta en el precio siempre es más extremo, y acá está al revés, siempre es más extremo a largo plazo que a corto plazo. Porque de hecho en el título está al revés, dice, la elasticidad de precios es mayor a largo plazo que a corto plazo. ¿Por qué? Por esto que dijimos, de que el individuo en algunas cuestiones necesita tiempo. Necesita tiempo para hacer la sustitución. O sea, la variación del precio de hoy en la nafta, y en el corto plazo no le afectó mucho. Quizá empezó a usar un poco menos el auto. Ahora, a los 6 meses quizás ya vendió el auto, se compró una moto, compró un auto más chico, uno eléctrico, una bici, lo que sea. Hay determinados bienes y servicios donde la elasticidad precio quizás sí es alta, pero no de corto plazo, sino de largo plazo. ¿Se entiende? Porque por las características de esos determinados bienes y servicios no hacen posible que la sustitución sea inmediata o que lo reemplacemos fácilmente, sino que sí nos importa el precio, que no significa ese bien y servicio, pero necesitamos tiempo para realizar esa sustitución por otro bien para poder disminuir el gasto. ¿Se Pero, entiende? profe, en el texto a la izquierda no dice que las alteraciones de la oferta en el precio siempre es más extrema a corto plazo que a largo plazo. Sí, por eso está mal. Eso es al revés, bien. es a largo plazo o a corto plazo. Sí, porque del título lo dice bien, de hecho, dice la elasticidad de precios mayor a largo plazo o a corto plazo. Pero bueno, ya me anoto esto también para cambiarlo. Pasa que como esto es una imagen, ¿viste? No lo pude editar. Este sí me había dado cuenta ayer que estaba mal. Pero como es una imagen, no lo podía editar y no llegaba a copiar todo de nuevo. Así que dije, bueno, queda así, pero este me acordaba. Por eso lo dije, ni bien lo leí, porque me acordaba que estaba al revés. Pero bueno, igual de este gráfico, lo que quiero que se lleven es eso, que vean gráficamente la idea esa, de que en el largo plazo siempre va a ser mayor la elasticidad precio que en el corto plazo, sobre todo en aquellos bienes donde la sustitución no puede ser inmediata, y acuérdense siempre el caso del aumento de la nafta con los autos, que es el ejemplo más fácil si les piden uno.
La verdad que el gráfico es horrible. ¿Qué quieren que les diga? Así que no se gasten. Como siempre les digo, a dar screenshot, si lo quieren ver después, si los ayuda visualmente, pero no se los van a pedir que lo grafiquen. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Que en realidad es más la definición, es ver visualmente la definición que vimos arriba del tiempo, pero si a alguno no le quedó, la vemos de nuevo. Bueno, seguimos. De nuevo, esto ni lo copien, solamente copien la figura 4.5 y la 4.6, y ahora lo leemos para que lo entiendan, cómo pasamos uno y otro, pero básicamente acá vamos a ver un nuevo tipo de elasticidad, pero como van a ver, la fórmula es muy parecida a la que vimos antes, que se llama curva de Engel. Nos dice, si un bien tiene una curva de Engel estable, podemos definir su estabilidad renta de la demanda, que es un indicador formal de la sensibilidad de las decisiones de compra de las variaciones de la renta media del mercado. Otro ejemplo del efecto renta, piden acá. A ver, efecto renta, acá. Ok, otro ejemplo del efecto renta. Cualquiera que se te ocurra con un aumento de salario y una baja de salario en base a lo que reemplazás. Por ejemplo, no, iba a dar de nuevo el ejemplo del auto, pero puede ser cualquier cosa. A ver, por ejemplo, yo acá en casa quizás pido comida afuera, ¿no? Ahora, si mi sueldo pido comida afuera todos los viernes. Ahora, si mi sueldo mañana bajo un 10% y quizás pido comida cada viernes por medio, ¿entiendes? Y quizás si me lo aumentan y bueno, y empiezo a pedir el viernes y agrego el sábado también. ¿Se entiende? Entonces ahí tiene un efecto renta muy alto el pedir delivery. ¿Por qué? Porque es muy sensible a la suba y a la baja de las rentas, ¿entiende? Si yo tengo un sueldo de 100 y mañana tengo un sueldo de 200 y sí, pidamos el viernes, pidamos el sábado y si el domingo no quiero cocinar, pido de nuevo. Ahora, si mi sueldo de 100 pasa a 50, no pidamos más y empecemos a comer arroz. Sería más o menos la solución. Pero bueno, ahí tenés, por ejemplo, el delivery, sería un bien o un servicio en realidad con alto efecto renta, que es muy sensible a la suba y muy sensible a la baja. ¿Se entendió ese? Quizás en los ejemplos que vimos antes era uno que era por ahí muy sensible a la renta, pero positivamente, y uno sensible negativamente. Bueno, el delivery sería un buen ejemplo de un efecto renta tanto positivo como negativo, digamos, que aumenta cuando aumenta la renta disponible y que cae considerablemente cuando tenemos poca renta disponible. ¿Quedó claro ese? Joya. Bueno, volvemos a esta Engel, que de nuevo es muy parecido a lo que ya vimos, pero es la elasticidad renta, que nos va a decir cuánto varían esas cantidades demandadas según la renta disponible. O sea, sería poner un poquito en fórmula esto que estábamos viendo recién. La renta disponible y la variación de la renta, ven que acá utiliza delta I, como antes teníamos delta P, queríamos saber la variación del precio, ahora lo que nos interesa saber es la variación de la renta disponible. De nuevo, no se vuelvan locos con esto, anótense el 4.5, el 4.6, para acá abrir el chat con todo. Bueno, si quieren les leo esto rápidamente. Igual calculo ya le hicieron screenshot, pero lo vamos a ir viendo. Los bienes, como los alimentos, cuya cantidad demandada a precio cualquiera aumenta en una proporción menor que la renta, tienen por lo tanto una elasticidad renta menor que 1. Estos bienes se denominan bienes necesarios y sus utilidades, elasticidad de renta, debe encontrarse en el intervalo 0,1. ¿Por qué? Porque los alimentos no es algo que vamos a dejar de consumir o vamos a consumir más según la renta disponible. Los alimentos los vamos a consumir siempre porque los necesitamos para subsistir. ¿Se entiende? Entonces van a tener un nivel de elasticidad renta entre 0 y 1. Van a ser de los más inelásticos. Siempre van a estar los alimentos.
pueden estar un poquito influidos por el nivel de renta, esto que hablábamos antes, y quizás por ahí si tengo un poquito más de renta, en vez de la coca en vez de la Manaus, perdón, me compro la coca. Pero de nuevo, los alimentos son indispensables, van a estar siempre en la canasta, ¿se entiende? Siempre, tenga la renta que tengas, vas a tener que consumir alimentos porque tiene que ver ya con la subsistencia humana. Así que la elasticidad precio, la elasticidad renta, que es lo que estamos viendo ahora ahí, va a ser muy baja. Los bienes de lujo son aquellos cuya elasticidad es mayor a uno, o sea que son altamente elásticos a la renta. Bueno, acá da el ejemplo de joyas caras y los viajes, pero esto porque lo escriben en los países centrales, digamos. Acá en Argentina, un bien de lujo puede ser este ejemplo que vimos recién, un servicio de lujo, pedir delivery. Hoy pedir delivery en Argentina es un servicio de lujo casi. Entonces, esto que hablábamos antes, va a tener una elasticidad renta mayor a uno. ¿Por qué? Y porque si me sube la renta, y bueno, voy a pedir más delivery. Ahora, si me baja la renta, y también voy a pedir menos delivery. No es como el caso de los alimentos, que el aumento o la caída va a ser un poquito y un poquito. ¿Por qué? Porque la elasticidad renta está entre 0 y 1. Acá son bienes de lujo, cosa que hacemos o consumimos cuando tenemos una buena renta disponible o sabemos que tenemos un ahorro detrás, pero no es algo que vamos a gastar toda nuestra renta disponible, ¿se entiende? Entonces ahí la elasticidad renta tiene que ver el concepto por ese lado. Cuánto yo dejo de consumir o consumo más de un determinado bien según la renta disponible que tengo. Después nos dice, los bienes inferiores son aquellos cuya elasticidad es menor a 0. Y los bienes cuya elasticidad es igual a 1 tienen curva de Engel, que son líneas rectas que parten del origen. Bueno, esto no importa porque es la pendiente que hasta acá habíamos llegado. La teoría que sigue, esa no la pusimos. Bueno, pero de acá llévense la 4.5 y la 4.6, que son las dos fórmulas importantes. Y acá tenemos la elasticidad. Ahora vamos a ver, bueno, esto de la elasticidad recta se entendió. Igual, quédense los conceptos hasta acá. Hasta la elasticidad entre 0 y 1 y la elasticidad mayor a 1. ¿Hasta acá alguna duda de eso, del efecto renta? Ok. Bueno, pasamos a la última, Filmina. Bien, mira, menos 10. Llegamos justo a tiempo. Y ahora vamos a ver el último concepto de elasticidad, que va a ser la elasticidad cruzada del bien A con respecto al precio del bien B. Vamos a ver la definición. La elasticidad cruzada mide la sensibilidad de la demanda de un bien ante el cambio en el precio de otro bien. Se define como el cambio porcentual de la cantidad demandada del bien en cuestión dividido el cambio porcentual del precio del segundo bien. O sea, es la elasticidad que vimos hoy al principio, solamente que el precio que vamos a tomar y la variación del precio que vamos a tomar es con respecto a otro bien. Entonces acá lo que va a importar es la definición de bien sustituto, bien complementario y bien independiente. Y esas clasificaciones de los bienes las vamos a obtener a partir del resultado de la elasticidad. La fórmula de elasticidad es esta, que como ven es igual a la que vimos antes. Pero esta no la vamos a poder transformar por la pendiente por ahora. Igual ya lo van a ver ahora el lunes en la clase práctica. Lo que quiero que se lleven ahora es como a partir de esta fórmula de elasticidad y de su resultado, vamos a clasificar a los bienes en sustitutos, complementarios e independientes. Bueno, más o menos ustedes sabrán ya qué es cada cosa, pero vamos a repasar un poquito los conceptos y después ya resolvemos algunas dudas de todo.
La demanda de un bien puede aumentar cuando sube el precio de otro bien. En este caso, estos bienes se denominan sustitutos. La elasticidad cruzada tiene signo negativo. O sea, cuando este resultado es positivo, los bienes son sustitutos. ¿Qué sería un bien sustituto? Y como estuvimos diciendo hoy, por ejemplo, Coca-Cola y cubito. El que es fanático de Coca-Cola va a decir, no es un sustituto perfecto, no es lo mismo. El que sea más elástico al precio va a decir, es lo mismo, yo tomo cualquier cosa. Pero bueno, la idea del sustituto sería ese. Un bien el cual aumenta su cantidad demandada cuando aumenta el precio del otro bien. O sea, a Manaos le aumenta la cantidad demandada cuando aumenta el precio de la Coca-Cola. ¿Se entiende? Obviamente, suponiendo que el precio de la Manaos queda quieto, ¿no? Siempre que hacemos esto, acuérdense del supuesto que tomamos cuando hicimos la definición en la primera filmina que decía cuando todas las demás variables continúan constantes. Bueno, acá sería lo mismo. Aumenta la demanda del bien A, la Manaos, a partir del aumento del precio del bien B, la Coca-Cola, teniendo en cuenta que el precio del bien A queda quieto, ¿no? Bueno, hasta ahí los sustitutos. Ahora vamos a ver, los bienes complementarios, ¿cuáles serían? Hoy dijimos algo ya, el Fernet y la Coca-Cola, por ejemplo, aquellos que se consumen juntos. Son aquellos que usualmente se consumen en forma conjunta o que tienen la capacidad de otorgar una mayor utilidad si son consumidos en forma conjunta. En el caso de los bienes complementarios, cuando sube el precio de uno, cae la demanda del otro. Entonces la elasticidad cruzada tiene signo negativo. Esta elasticidad nos va a dar negativo cuando los bienes sean complementarios. Como dijimos hoy, Fernet y Coca-Cola. El que toma Fernet con Coca, probablemente si todas las gaseosas cola, para no decir, bueno, me la preparo con otra marca, si todas las gaseosas cola, por ejemplo, mañana aumentaran su precio, porque se pone un impuesto, no sea el azúcar, lo que sea, 100%, y probablemente eso afecte el consumo de Fernet Branca. Y se empieza a consumir un poquito más de vino, un poquito más de cerveza, se empieza a buscar otro sustituto, o sea, cae el complementario y aumenta el sustituto, ¿se entiende? Esa sería la relación. El complementario siempre va a tener la elasticidad negativa y el sustituto siempre nos va a dar positivo. Y por último vamos a tener el caso en que los bienes no tengan relación y sean independientes. La elasticidad cruzada va a dar 0. Ante el cambio de un precio de un bien, la demanda del otro no varía. Acá el ejemplo podría ser cualquiera. Autos y caramelos, por ejemplo. Ninguno afecta, ningún cambio en el precio de uno afecta la cantidad demandada del otro, por lo tanto no tienen nada que ver en absoluto. ¿Se entendió esto de las elasticidades cruzadas, los posibles resultados y cómo clasificarlos en base a ese resultado? Sí, Ok. Bueno, esta era la última filmina, así que si tienen alguna duda sobre todo lo que vimos, quieren preguntar algo. por mí estuvo claro.